Hola, hola, ¿cómo están, gente? Mi nombre es Sonia Macari y hoy en este nuevo video les voy a enseñar cómo poder simplificar tanto en la multiplicación como en la división en una fracción, ¿sí? Con racionales. Mi recomendación antes que nada es que ustedes siempre simplifiquen antes de comenzar un ejercicio, porque ustedes pueden ir realizando el ejercicio y al final en el resultado simplificar y también no tendrían ningún problema. Pero no es lo mismo hacer cuentas con números pequeños que tener números más grandes. Entonces por eso mi recomendación es que comiencen a simplificar desde el principio. Vamos a ver cómo sería. En una multiplicación se calcula derecho. O sea, yo cuando tengo que calcular tengo que hacer esto por esto acá y esto por esto acá. Si yo multiplico derecho, la simplificación va a ser cruzada. Entonces acá vamos a anotar que se simplifica cruzado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Vamos a achicar ahí, vamos a achicar acá, vamos a achicar aquí. Bueno, entonces, ¿cómo simplificaríamos? Cruzado. Vamos a agarrar otro color y vamos a hacer. ¿Qué es simplificar? Simplificar consiste en dividir los dos por un mismo número. El 7 es un número primo. ¿Qué significa? Que solo se puede dividir por sí mismo. O sea que a 7 lo voy a dividir por 7 y ¿qué pasa? El 14 también lo puedo dividir por 7. Entonces, ambos dos se pueden simplificar. La simplificación siempre tiene que ser una división por el mismo número. 7 dividido 7 me da 1 y 14 dividido 7 me da 2. Lo coloco más grande el número porque si no se va a confundir con el dividido 7. Obviamente que ese dividido 7 no es necesario. Ustedes lo hacen mental. Lo que pasa es que yo para explicar escribo todo. Ustedes simplemente colocan el resultado, gente. 1 y 7. 1 y 2, perdón. Ahora el 5 y el 10 también los puedo simplificar. ¿Por qué? Porque estos también los puedo dividir, pero por 5. 5 dividido 5 me da 1 y 10 dividido 5 me da 2. Una vez que está, ahora recién voy a calcular. 1 por 2 es 2 y 1 por 2 es 2. ¿Qué sucede? Que estos dos también los puedo seguir simplificando. 2 dividido 2 me da 1. O sea que esta hermosa multiplicación, me dio 1. Vamos al siguiente ejemplo. A ver, ¿qué nos ha tocado? Tenemos varios ejemplos, ¿sí? Así que aguárdense y son todos diferentes casos. Tenemos un 4 y un 2, ambos dos los puedo simplificar por 2. 4 dividido 2 es 2 y 2 dividido 2 me dio 1. Lo hago bien exagerado. ¿Qué pasa con el 8 y el 16? El 8 y el 16 también lo puedo dividir por 2. También lo puedo dividir por 4 y también lo puedo dividir por 8. Entonces, ¿qué elijo? Elijo simplificarlos por un número más grande. El número más grande para esos dos es dividido 8. 8 dividido 8 me da 1 y 16 dividido 8 me da 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo elegí dividir por números, el número más grande. Ahora, ¿qué hago? Calculo. Esto me dio 1 por 1, 1, sobre, este se había quedado en 2, 2 por 2, 4. O sea que a mí esta multiplicación me dio un cuarto. Ustedes recuerden que no necesitan hacer tanto de esto porque por ahí se terminan mareando, no saben qué número colocar. Entonces simplemente yo al anotar el resultado, ya está. Mi mente ya hizo esa división. Vamos al siguiente. Pero antes que nada, suscríbanse al canal, ¿sí? Ahí denle un like al video si les gusta
compártanlo y suscríbanse, así me dan como más ganas de seguir armando más videos, ¿sí? Y apoyan a mi canal. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros tenemos una división. La división, vamos a anotar acá, se simplifica derecho. ¿Cómo se calcula en la división? La división es una multiplicación cruzada. Se hace 16 por 5, el resultado de acá, sobre 3 por 4, el resultado de acá. Pero ¿qué pasa? Antes de llegar a eso, me conviene simplificar. ¿Y cómo se simplifica? Si yo calculo cruzado, se simplifica derecho. La inversa. 16 y 4. El 16 y el 4 son números pares. O sea que los puedo dividir por 2. Pero voy haciendo un poco, voy como aumentando la vara. ¿Puedo dividir por 4? Sí, puedo. 4 dividido 4 es 1 y 16 dividido 4 es 4. ¿Ves? Ya puse directamente el resultado. ¿Qué pasa con el 3 y con el 5? El 3 y el 5 no están en la tabla de ninguno de ellos. Al 3 solamente lo puedo dividir por 3, al 5 no. Entonces, nada, simplemente lo dejo así. Ahora multiplico porque es simplificar y calcular, ¿no? 4 por 5 es 20. Miren qué hermoso verde. Y 3 por 1, 3. Y hemos concluido. A ver, no. Tengo otro más. Porque es diferente. Ahí está. Tenemos división. Derecho. El 8 se va con el 8. Los puedo simplificar y me queda 1. Y el 10 y el 5, a estos dos los puedo simplificar por 5. 10 lo divido por 5 y 5 también. 10 dividido 5 me da 2. 5 dividido 5 me da 1. Y ahora calculo. 1 por 1 es 1 y 2 por 1 es 2. Ahora sí, esta división me dio un medio. Gente, espero que les haya sido muy útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan y se suscriban a mi canal. Beso grande y nos estamos viendo en las próximas clases. Adiós.